Hola, hola a todos nuestros queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Es un placer enorme tenerlos por aquí una vez más. Hoy venimos con una noticia que ha hecho que las redes sociales literalmente exploten, y es que prepárense porque vamos a hablar de Hande y Kerem. Sí, ustedes saben de quiénes estamos hablando, esa pareja que acapara miradas y suspiros, y que esta vez ha sido sorprendida de una manera muy especial. El título lo dice todo, medios sorprenden a Hande y Kerem con un gesto de buena suerte. Y vaya que ha sido una sorpresa que ha tocado el corazón de muchos. Durante semanas hemos estado atentos a cada uno de sus movimientos, a cada publicación, a cada evento al que asisten. La expectativa siempre está a flor de piel cuando se trata de ellos, ¿verdad? Y hoy vamos a desgranarles todos los detalles de este acontecimiento tan bonito. Si son fans acérrimos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, o simplemente disfrutan de las historias que inspiran y alegran el espíritu, este vídeo es para ustedes. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas si quieren, y acompáñennos en este recorrido. Y antes de sumergirnos de lleno en la noticia, no olviden lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratis y así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Denle al botoncito rojo de suscribir y activen la campanita para recibir las notificaciones. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos al grano. El título, como decíamos, es bastante elocuente. Medios sorprenden a Hande y Kerem con un gesto de buena suerte. ¿Pero qué significa exactamente? ¿Quién dio ese gesto? ¿Y qué implicaciones tiene para la pareja? Todo esto lo vamos a develar. Resulta que en medio de una agenda bastante apretada, llena de compromisos profesionales y también de momentos personales que, por supuesto, capturan la atención de la prensa, Hande y Kerem se encontraron con una sorpresa que sin duda les ha dado un impulso anímico y un recordatorio de todo el cariño que les rodea. Para entender bien el contexto, recordemos que Hande y Kerem han estado trabajando en varios proyectos y además, su relación amorosa ha sido objeto de constante escrutinio y admiración. La prensa turca, en particular, tiene un ojo clínico para seguir sus pasos, y a veces, ese seguimiento puede ser un poco abrumador. Sin embargo, en esta ocasión, los medios, o al menos una parte de ellos, decidieron canalizar su atención hacia algo positivo, algo que transmitiera buenos deseos y apoyo. El gesto en cuestión provino de un grupo de medios y periodistas que al encontrarse con Hande y Kerem en un evento público, los detalles exactos del evento aún circulan, pero se sabe que fue uno de esos donde la aparición de la pareja genera un revuelo, decidieron unirse para darles un regalo simbólico. No se trataba de una pregunta inquisitiva sobre su vida privada, ni de un intento por capturar una foto incómoda. Al contrario, fue un momento planeado, una iniciativa grupal, para desearles lo mejor. Imaginen la escena. Hande y Kerem salen, se encuentran con la multitud de cámaras y micrófonos, la expectación palpable, y de repente, en medio de ese caos mediático, un grupo de periodistas levanta carteles o les entrega un objeto. Se dice que el gesto específico fue la entrega de amuletos de la suerte, o quizás ramos de flores con mensajes de prosperidad y éxito para sus futuros proyectos. La idea era clara, transmitir un mensaje de apoyo incondicional, deseándoles buena fortuna en sus carreras y en su vida personal. Los medios, que a menudo se les percibe como meros observadores o incluso detractores, demostraron en este instante que también pueden ser portadores de buenas vibras. Y para Hande y Kerem, que viven bajo el microscopio constante, recibir este tipo de mensajes positivos, de manera organizada y genuina, debió ser un alivio y una inyección de energía. Las imágenes que circularon de ese momento muestran a ambos visiblemente sorprendidos, pero también con sonrisas radiantes, agradeciendo el gesto. Kerem, con su carisma habitual, se acercó para agradecer personalmente a algunos de los periodistas, y Hande, siempre elegante, también mostró su gratitud con gestos y palabras. Este evento ha generado un debate interesante en las redes sociales y entre los fans. Por un lado, está la sorpresa y la alegría de ver esta unidad entre la prensa y los artistas. Muchos comentan que es un cambio refrescante y necesario en la industria del entretenimiento, donde la presión mediática puede ser tan alta. Se resalta la profesionalidad y la sensibilidad de estos periodistas que decidieron ir más allá de la noticia inmediata para ofrecer un mensaje de esperanza. Por otro lado, este gesto también pone de relieve la conexión especial que Hande y Kerem tienen con su público y con la comunidad mediática en Turquía. A pesar de los altibajos y las especulaciones, han logrado construir una imagen que inspira cariño y respeto.
Su trabajo duro, su autenticidad y la forma en que manejan su relación, incluso bajo la presión, son aspectos que sus admiradores valoran enormemente. Y ahora profundicemos un poco más en el significado de este gesto de buena suerte. Más allá de los amuletos físicos o los ramos de flores, lo que realmente importa es la intención. En un mundo donde las noticias a menudo se centran en el conflicto, el escándalo o la negatividad, ver un acto de solidaridad y buenos deseos entre figuras públicas y quienes cubren sus vidas es un soplo de aire fresco. Podríamos interpretar este gesto como un reconocimiento a la trayectoria de Hande y Kerem. Ambos son artistas con un talento excepcional, que han conquistado tanto el mercado turco como el internacional. Hande, con su belleza natural y su capacidad para transmitir emociones complejas, se ha convertido en un ícono. Kerem, con su energía, su estilo y su versatilidad, ha ganado una legión de seguidores fieles. Juntos forman una pareja que irradia química y complicidad, algo que el público adora. Este acto también podría verse como un intento de equilibrar la balanza. Los medios a menudo son criticados por su intrusismo, por buscar el lado sensacionalista de las historias. Pero cuando actúan de manera positiva, como en este caso, demuestran que también pueden ser una fuerza constructiva. Al desearles buena suerte están implícitamente reconociendo su esfuerzo, sus sacrificios y el impacto que tienen en la cultura popular. Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. Hashtags relacionados con Hande y Kerem se dispararon, llenándose de comentarios de apoyo, felicitaciones y admiración. Los fans compartieron fotos y vídeos del momento, expresando su alegría por la sorpresa y por la forma en que la pareja recibió el gesto. Se habló mucho de la energía positiva que rodeaba el evento y de cómo este acto de buena voluntad reforzaba la imagen de Hande y Kerem como personas queridas y respetadas. En un plano más personal, para Hande y Kerem, este evento debió ser muy reconfortante. Vivir bajo los reflectores es un desafío constante. Siempre hay alguien observando, alguien juzgando, alguien especulando. Recibir un gesto de apoyo genuino, que no busca obtener una primicia o generar controversia, sino simplemente desearles lo mejor, es un bálsamo para el alma. Es un recordatorio de que a pesar de la presión, hay personas que valoran su trabajo y desean verlos felices y exitosos. Este tipo de acciones también pueden sentar un precedente. Si este gesto de buena suerte por parte de los medios se convierte en algo más habitual, podríamos ver una industria del entretenimiento más sana y colaborativa, donde la prensa y los artistas puedan coexistir en un ambiente de respeto mutuo. No se trata de que los medios dejen de hacer su trabajo de informar, sino de que lo hagan con un enfoque más equilibrado, reconociendo también los aspectos positivos y humanos de las personas que cubren. Ahora, ¿qué podemos esperar de Hande y Kerem después de este gesto? Sin duda, esta energía positiva les habrá dado un impulso extra para sus proyectos actuales y futuros. Sabemos que Hande tiene compromisos cinematográficos y Kerem está involucrado en nuevas producciones televisivas. La expectativa sobre su futuro profesional es altísima, y este voto de confianza por parte de los medios solo aumenta la curiosidad y el apoyo de sus seguidores. La forma en que gestionaron la sorpresa fue ejemplar. No hubo evasivas, no hubo gestos de molestia. Al contrario, mostraron humildad y gratitud, lo que para muchos es una señal de su madurez y de su carácter. Esta es una de las razones por las que Hande y Kerem son tan queridos, no solo por su talento, sino por la persona que son. En resumen, el título Medios sorprenden a Hande y Kerem con un gesto de buena suerte, nos habla de un momento significativo. Un momento en el que la prensa, en lugar de centrarse en lo trivial o lo polémico, eligió un camino de positividad y apoyo. Un gesto que, aunque pueda parecer pequeño, tiene un gran impacto. Para Hande y Kerem, fue una dosis de ánimo y un recordatorio del cariño que les rodea. Para la industria, fue un ejemplo de cómo la colaboración y el respeto pueden prevalecer. Ha sido un placer compartir esta noticia con ustedes. Esperamos que hayan disfrutado de este desglose detallado. Es fascinante ver cómo estos pequeños detalles pueden generar tanta conversación y tanta emoción. Y como siempre, nos encanta saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan de este gesto de los medios? ¿Creen que es algo que debería ocurrir más a menudo? ¿Cómo creen que Hande y Kerem se sintieron al recibir este apoyo? Déjenos todos sus comentarios y reflexiones aquí abajo. Nos encanta leerlos y responderles. Y si este vídeo les ha gustado, si les pareció interesante y entretenido, por favor, no olviden darle un gran like.
Eso nos ayuda muchísimo a que el canal crezca y a que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad. Compa. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Ande y Kerem, y en sus redes sociales. Queremos que esta noticia positiva llegue a la mayor cantidad de gente posible. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para que les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. No se queden afuera de ninguna de nuestras novedades. Estamos aquí para mantenerlos informados, entretenidos y conectados con el mundo del espectáculo. Gracias de nuevo por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.